tienen su Biblia esta mañana, por favor, ábranla a Génesis capítulo 48. Capítulo 48. Si no tienen una Biblia, pueden ir a la página 38 en las Biblias en sus asientos. Génesis 48. Voy a leer el texto, orar y después vamos a entrar a este texto, la palabra que Dios tiene por nosotros. Génesis 48. Voy a comenzar a leer en el capítulo 3. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en la luz en la tierra de Canaán, y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos, serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo de Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Váyanse al capítulo, al verso 15. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y así la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre, porque este es el primogénito. Con tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hazte Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Yo dije a Israel: José, he aquí. Oremos. Padre, venimos delante de ti esta mañana para abrir tu palabra. Y miramos qué tan maravillosa es tu palabra, porque como veremos esta mañana, tú eres un Dios que se revela a nosotros. Pero no solo estás ahí afuera, pero tú te revelas a nosotros. Y en lo que venimos a tu palabra, miramos que tu palabra es maravillosa y poderosa y puede cortar los corazones. Y te damos gracias porque puede restaurar al alma y puede restaurar al que está débil y en dolor. En un corazón que ha escuchado mentiras, restaura un corazón en gozo. Nos da gozo porque es pura y trae luz, y sabemos que tu palabra produce dentro de tus escogidos una justicia, produce un gozo dentro de tus hijos. Te damos gracias porque podemos venir y ver la vida de José esta mañana y ver el mensaje que tiene para nosotros. No solo es una relación contigo para saber de ti, pero para conocerte a ti personalmente. Entonces, Padre, pedimos tu Espíritu, por medio de tu Espíritu, que por favor nos hable y que podamos leer tu palabra y que tu Espíritu nos abra a nuestro corazón y que nos trae convicción de pecado. Pero que cada uno aquí sepamos de que vamos a ser cambiados por esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en medio de ver la historia de José. Como hemos estado diciendo desde estos 2 años que hemos estado acá en la historia de José, es que realmente no es la historia de José, es la historia de Judá. Es mirando cómo Dios está trabajando por medio de Jacob para mantener a Judá a ser preeminente en la familia. Como vimos la última vez, comenzando a ver cuando Jacob estaba
preparándose para morir. Y miramos la semana pasada como Jacob sabía de que todavía tenía una más responsabilidad para llenar. Y miramos de que Jacob necesitaba dar su testimonio para que él podía bendecir a los hijos de José. Hoy, la semana pasada vimos la preparación de Jacob. Hoy vamos a ver el testimonio de Jacob. Y después vamos a ver Jacob adoptando a los hijos de José, José para hacerlos de él mismo. Si miramos capítulo 47-25, vemos de que Jacob tiene 147 años y José tiene 57 años. Aunque sea que Jacob haya vivido una vida llena, no siempre ha sido fácil por Jacob. Cuando estaba hablando con Faraón al comienzo del capítulo 47, él le dijo, sí, mi vida ha sido muy dura. Y mucho de esa dificultad era por él mismo, pero eso no es el punto. En lo que miramos ahorita en capítulo 48 es Jacob queriendo dar su testimonio a sus nietos. ¿Por qué es que él da su testimonio? Porque da un resumen de su testimonio. En lo que los versos se comienza a ver de que él él se preocupaba de dos cosas. La primera cosa es, solo por la posición de José siendo primer ministro de Egipto, iba a haber una corrupción natural del estatus social que José tenía solo estando en Egipto. José tenía mucho poder dentro de Egipto, mucho poder político dentro de Egipto. Era el segundo en poder. En el verso 25-47, la gente tiene un inmenso respeto por él porque salvó sus vidas durante los 7 años de hambruna. Entonces, sabemos de que los hijos de José eran parte de esta familia privilegiada. Entonces hay una corrupción que puede pasar por medio del poder que uno tiene, el privilegio y por el estatus social que tenía el padre, y puede afectar a los niños. Entonces, por niños que amen al Señor, sería algo que cueste que los niños caminen en humildad. Pero más que la preocupación de la corrupción, tenía una preocupación espiritual. Y por eso es de que él da su testimonio. Por eso es que él va a bendecirlos, por la preocupación que él tiene. Jacob quiere que sus nietos tengan las cosas más importantes que uno puede obtener en la vida. No son cosas ni posición ni poder. No es un estatus social. No son las cosas. Es tener. Pero incluso más que las posesiones, Jacob tiene grandes preocupaciones espirituales por sus necios. Él les va a dar su testimonio para que cuando miren de regreso ellos puedan recordarse. Antes que se muera, él quiere decirle una vez más de que lo más importante. Y vamos a ver eso en un momento. Entonces él estaba preocupado por los espirituales. Me gusta lo que dice Voddie Baucham, dice el pastor, dice en lo que él dice, mandando a sus niños a una escuela pública. Aunque sea que esto no tiene nada que ver con la escuela pública, cabe aquí. Dice que cuando mandas a tus hijos a las escuelas públicas, cuando envías niños a Roma, no te sorprendas de que regresan a casa como romanos. Aquí los nietos de Jacob nacieron en Egipto, crecieron viviendo en Egipto, vestían de egipcio, hablaban como egipcio. Su otro abuelo era un sacerdote egipcio. Es muy fácil perder y asimilarse a toda esta cultura y alinearse con esa cultura. Y sería confuso para ellos. Él tenía preocupancias espirituales porque son hebreos, no egipcios. No podías alinear los dioses de Egipto con el Dios de Israel. Él desea que sus nietos tengan una relación con Dios, porque Dios ha hecho tiene una promesa incondicional con sus escogidos. Él quiere dejarles un legado espiritual para ellos. Ahí las vidas futuras establecieran el tono de las generaciones futuras. Los hebreos eran la nación de Dios, eran los escogidos de Dios. Ellos apuntaban para el resto del mundo cómo adorar al Dios de Israel, el único Dios. Entonces él tenía preocupaciones muy grandes por sus hijos. Hay 3 áreas de que él va a hablar, y esas 3 áreas habla de su vida, de su testimonio. El primero él les va a decir quién es Dios. Dentro de estos versos vamos a ver una explicación de quién es Dios.
Segundo, él les va a decir lo que Dios ha hecho por él, cómo ha cambiado su vida. Va a ser más de solo un conocimiento mental. Va a ser cómo es que Dios ha cambiado su vida. Y terceramente, lo que él espera que Dios haga en sus vidas. Entonces Jacob pone todo su esfuerzo físico para ser usado por Dios en lo que su cuerpo ya se está preparando para morir. Y él hace conscientemente, él quiere hacerles claro a sus nietos en este tiempo, a que ellos escuchen su testimonio de quién es Dios, qué ha hecho Dios por ellos y lo que él espera lo que Dios va a hacer en sus vidas. Esto es el legado que él quiere dejar con ellos. Esta relación personal con el Dios infinito, poderoso. Eso debería ser el mismo deseo con nuestra familia. Porque es fácil con nuestros hijos, de los creyentes, de montar las colas de la fe de sus padres. Van a la iglesia y están cerca de otros creyentes, haciendo todo tipo de actividades de la iglesia. Poco a poco se involucran en actividades, porque eso se espera de ellos para hacerlo. Ellos saben acerca del Dios de la iglesia, pero no son dioses, son el Dios de la iglesia. Él no solo quiere que ellos sepan, tengan conocimiento, pero que sepan a Dios personalmente. Hay una diferencia en ver las actividades físicas que la gente de Dios puede hacer y la diferencia entre saber las actividades espirituales que hay detrás de esas actividades físicas, como el bautismo que tuvimos hace 2 semanas. La gente entra, los niños miran que la gente se está mojando y escuchan palabras siendo dichas, pero no pueden conectar completamente de que el Dios de toda la creación ha sido revelado a ciertas personas donde vieron su pecado, vieron cómo ellos caían detrás, vieron la necesidad de un Salvador, vieron la necesidad de ser salvos de sus pecados y que solo Cristo fue el que tomó su lugar. Y entonces Dios está trabajando por medio de esas actividades, pero muchas veces solo les decimos de lo que está pasando. Eso es un bautismo. Están siendo, ahora son salvos y ahora le están diciendo al mundo, tienen que saber de Dios. Ellos tienen que tener, nuestros hijos tienen que tener una relación con Jesucristo personalmente. Entonces Jacob quiere que ellos lleguen a la fe, para que ellos puedan tener esa fe y después pasárselo a sus primogénitos. Entonces cuando Jacob comienza a hablar, comienza con Dios y termina con Dios. Hay cosas maravillosas que van a pasar que los hermanos nunca pensarían que pasara. Porque Jacob va a adoptar a los hijos de José para ser igual son hijos iguales que los demás de sus hijos. Pero vamos a ver eso cuando lleguemos ahí. No hay ningún lugar mejor que los padres quieran que sus hijos lleguen a la fe. Los hombres, uno como padres, oramos y le pedimos a Dios de que lleguen a conocer a Cristo. Algunas veces llegan jóvenes, llegan a Cristo en una edad joven. Algunas veces llegan durante su tiempo como teenagers. Algunas veces cuando están en la universidad. Algunas veces en sus 20s o cuando están a 30 años. Pero muchas veces no podemos ver el trabajo de Dios y cuesta ver eso, y es un dolor para los padres. Es un dolor para los padres que sus hijos quieran esa fe, porque los hijos han mirado todas las actividades y saben de Dios, pero no lo conocen a Él personalmente. Y por eso es que Jacob está dando su testimonio, porque él quiere dar este legado y es importante, no solo para él, pero para las generaciones futuras. Porque si ellos pueden llegar a la fe y vivir una vida que es placentera a Dios, ellos pueden pasar eso a sus hijos y a sus próximos hijos y a los próximos hijos. Y cuando los nietos puedan hablar de su tatarabuelo, teníamos un tatarabuelo que amaba a Dios y que hacía gran cosas para el Señor. Esto es el legado. Mi tatarabuelo hacía esto, mi tatarabuelo amaba al Señor igual. Y qué tan glorioso podría ser de que esa historia podría ser dicha, de que eras un tatarabuelo, eras un abuelo que amaba a Dios. Veamos primero el testimonio de Jacob, de que él quiere dejarles saber quién Dios es. Eso es fundamental. Hay 7 aspectos de Dios que quiero señalar aquí, que quiero sacar de aquí.
No vamos a ir necesariamente verso a verso, pero vamos a llegar, vamos a regresar a esto. Solo quiero sacar de aquí los aspectos de Dios de que Él escoge a enseñar, a delinear. Primero miramos en versículo 3, José comienza su testimonio y la bendición a sus nietos. Entonces Jacob le dijo a José: Dios Todopoderoso se me apareció en luz. Quiero que miren esta palabra, Dios Todopoderoso. Es la palabra hebrea, el Shaddai. Más que solo un título de una canción, significa Dios que es el Todopoderoso, Dios que es el Poderoso. 48 veces está traducido Todopoderoso. La primera vez que se usa la palabra se encuentra en Génesis 17:1, donde Dios está apareciendo delante de Abraham la segunda vez y está afirmando otra vez esa promesa para Abraham. Esto es lo que yo te voy a dar, esto es lo que te prometo. En Génesis 17:1. Ahora bien, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso, el Shaddai. Camina delante de mí y sé intachable. Después de eso, le recuerda de la promesa y cómo Él va a establecer una promesa eterna y le va a dar la tierra. Y en estas promesas miramos, Dios le dice a Abraham de que yo soy el Todopoderoso. Él es el que tiene la capacidad para poder mantener la promesa. El Shaddai es una palabra hebrea compuesta. Él significa Dios, Shaddai, que significa Todopoderoso. Cuesta traducirlo, pero se puede decir de que Él es el que es todo suficiente dentro de Él mismo. No necesita nada de nosotros y Él puede terminar sus promesas dentro del mismo porque Él es todopoderoso, inmovible y confiable. Es como una montaña, solo está ahí. Por tanto, la idea es la fidelidad, la confiabilidad absoluta y la confiabilidad. Es por eso que es por eso que se usa por primera vez en Génesis 17. Dios está reafirmando a Abraham que Dios es capaz de cumplir su promesa. Es interesante ver que Jacob usa esta palabra para afirmar el trabajo de Dios dentro de su vida, durante toda su vida, en 147 años, de que Él ha sido todopoderoso. O sea, Él es el Shaddai. Él quiere que sus nietos entiendan este nombre de Dios, así ellos puedan tener esa misma confianza en Dios, que nada se pueda parar enfrente de Dios. Nada se puede parar enfrente de Dios. Cuando miramos las noticias, miramos nuestra cultura y miramos cómo todo es caos, todo está irracional y casi nada hace sentido en esta cultura. Pero después necesitamos recordarnos de que Dios es el Todopoderoso. Él es el Shaddai. Su plan va a venir y va a seguir. Su promesa va a seguir siendo cumplida. Él está completamente, Él sabe todo, es impotente. Entonces en esos tiempos de dolor, en ese tiempo de necesidad, podemos ir al Señor porque Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. Cuando tenemos el peso del mundo encima de nosotros, podemos ir al Señor Todopoderoso, al Shaddai. Jacob quiere dejar de saber a sus nietos eso mismo, de que Dios es todopoderoso. Segundo, quiero dejarles saber es que el Dios que se revela a sí mismo, Dios se revela a sí mismo. Entonces Jacob le dijo: Dios todopoderoso se apareció a mí. Dios mismo se ha revelado a los hombres. Ahora tenemos una revelación más llena por medio de la palabra de Cristo. Pero Dios se reveló a Jacob. Dios se reveló a Jacob en 6 diferentes formas. La primera vez era en Génesis capítulo 28, en el sueño de Jacob. En Génesis capítulo 31, la primera mitad se encuentra con el ángel de Dios. Luego Dios le habla en un sueño. Génesis 32 se encuentra con el ángel de Dios y lucha con él. Y después en Génesis 46 es la sexta vez que Dios se aparece. Dios le habla en su viaje a Egipto. Jacob está confuso, no sabe si tiene que salirse de la tierra prometida. Dios es un Dios que se ha revelado a Jacob y se ha revelado
a nosotros por medio de su palabra. Esto nos deja saber de que Dios no es un Dios distante. Él no es un Dios abstracto en el que sabemos muy poco acerca de Él. Él no está en una área distante de los cielos, lejos y distante de nosotros. Él es un Dios que se revela al hombre. Es un Dios que quiere ser que Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Él quiere que tengamos comunión con Él, que estemos cerca a Él. Dios es un Dios que es cercano. Si tú conoces a Cristo como tu Salvador, Él nos da su Espíritu Santo que está dentro de nosotros y que vive dentro de nosotros. Podemos llegar delante de Dios a cualquier momento con confianza delante del trono, porque Dios, por medio del Espíritu Santo, está con nosotros. Quiero que se vayan a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Quiero ver, porque esta es la referencia a que Jacob se está refiriendo cuando él dice que Dios es todopoderoso, y el Dios todopoderoso en luz fue que se presentó delante de mí. Porque Dios se ha revelado delante de Abraham muchas veces y delante de Isaac. Y ahora quiere hacer eso mismo con Jacob, como lo había hecho con Abraham e Isaac. Entonces en Génesis 28, Jacob está corriendo de su hermano. El padre Isaac le dice: deberías de irte, tu hermano Esaú te quiere matar. Entonces él está corriendo. Es en capítulo verso 12 dice: tuvo un sueño, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Hice eso por énfasis, porque voy a hablar de eso en un poco. Esto te mantendré aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Es un sueño maravilloso. Es ver una escalera donde los ángeles de Dios, el Dios soberano, está sobre todo, encima de todo. Y Él mandó sus mensajeros para poder cumplir sus promesas en la tierra. Dios está personalmente involucrado en lo que pasa en la tierra. Dios va a cumplir las mismas promesas que Él cumplió con Abraham, con Isaac, y lo va a hacer lo mismo con Jacob. Hay todos estos declarativos: yo voy a hacer esto, yo voy a hacerlo, yo te voy a mantener. Y Él está asombrado de que Dios estaba en ese lugar. Y es interesante entender de que yo estoy contigo, porque Él está corriendo por su vida. Y como vamos a ver en la próxima vez, de que Él piensa que Esaú lo iban a matar y solo tenía un poco de tiempo para vivir. Pero Dios quería dejarlo saber a Él: yo estoy contigo. Entonces esa es la pintura que tenemos en el capítulo 48, de que el Dios Todopoderoso me apareció. Es una realidad, yo lo vi, yo estaba ahí. Era un sueño, pero era lo más real, era igual que la realidad. Entonces él comenzó a tener el conocimiento de que sí hay un Dios, y un Dios que se revela a nosotros, el mismo Dios de Abraham y de Isaac. Eso es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, el verso 20. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de todo lo que se ha hecho, de modo que no tienen excusa. Miren a la creación, por lo menos deberían de saber de que hay un creador que es todopoderoso. Entendiendo y viendo la creación, entendiendo de que hay un creador. El hombre no tiene excusa, porque tiene que mirar la creación y por lo mínimo decir: hay un Dios, un creador. Dios es un Dios que se revela. Lo tenemos aquí en su palabra completa. Tenemos la palabra de Dios que fue escrita por 40 escritores durante un periodo
de 1500 años, quienes fueron movidos por el Espíritu Santo para revelar a la humanidad la palabra de Dios. Podemos conocer a Dios porque la palabra de Dios fue escrita. Tenemos la palabra de Dios en la manera en que Dios se ha querido revelar a nosotros. Podemos estudiarlos, podemos entenderlo, podemos ser cambiados por medio de esta palabra. La palabra de Dios está cerrada, no necesitamos más revelación. En 2 de Pedro 1, 2 al 3, Pedro dice: la gracia y la paz se multipliquen para vosotros en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, viendo que su poder divino nos ha concedido todo lo concerniente a la vida y la piedad, y a través del verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. No recibimos más revelación de Dios porque la Escritura es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos más revelación, no necesitamos más sueños, no necesitamos más. La palabra de Dios es suficiente. Miramos que Dios es un Dios que bendice. Es significante. ¿Por qué? Porque Él no tiene que bendecirnos. Él es un Dios todopoderoso. Él se revela y Él bendice a sus hijos. Esta es una sección de bendición. Si comienzas a leer por la Biblia, puedes ver todas las veces que Dios habla de la bendición. En nuestra cultura inglesa, americana, no entendemos mucho de las bendiciones. Lo más que entendemos es cuando una persona estornuda, decimos bless you. Eso venía de la plaga, y cuando uno decía, y cuando uno estornudaba, lo asociaban con siendo alguien enfermo, y después era una forma de poder darle bendición a una persona para que no muriera. Dios es un Dios que bendice a sus hijos. Y si tuviéramos tiempo, podríamos ir por muchos versos, ser recordados de que Dios bendice. Dios no es barato con sus bendiciones. Quiero que vayan a Efesios capítulo 1, 7 al 8. Efesios capítulo 1, 7 al 8. Solo para poder delinear otra vez las bendiciones que Dios da a su gente. Efesios capítulo 1. Solo quiero ver esto. Capítulo 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundante para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hemos sido bendecidos y perdonados por nuestros pecados. ¿Cómo? Por medio de las riquezas de su gracia. Nada que hemos hecho nosotros, pero sino solo por la gracia de Dios. La gracia que no tuvimos nada que ver. Solo porque Él en su gracia, en las riquezas de su gracia, Él quiso perdonarlos. Pablo comienza a decir la gracia encima de la gracia. Él nos bendice con las riquezas de su gracia que nosotros no merecemos. Qué tan maravilloso las bendiciones que Él nos da. Yo lo pienso como si conoceríamos a Bill Gates, persona, y él te quería $100. Aquí te doy $100. ¿Estarías feliz con $100? Pero después, detrás de tu mente, estarías pensando, pero él es un billonario. No me está dando en proporción de sus riquezas, solo me está dando fuera de sus riquezas. Pero Bill Gates tiene un gran barco y una mansión. Él tiene mucho dinero, millones de dólares. Si él daría en proporción de sus riquezas, él daría $100,000 o estaría por lo menos dando en proporción, no solo fuera de su riqueza, pero en proporción de sus riquezas. Igual con Dios. Entonces con Dios él nos da en abundancia de sus riquezas, en abundancia de sus gracias. Si tú caminas con Él, Dios te va a dar de las riquezas de su gracia. Hay un cuarto elemento. El Dios que es fiel a sus promesas. Él es Dios que es fiel a sus promesas. Mira el verso 4. Y Él me dijo, he aquí, te haré fructífero y numeroso, y te haré una compañía de pueblos, y daré esta tierra a tus descendientes, simientes, después de ti, para una posesión eterna. Dentro de estos versos, mientras están
Es un resumen de las promesas que Dios le dio a Abraham y luego le reafirmó a su padre Isaac. Si miramos el capítulo 12, 15 y 17, Dios le hizo promesas incondicionales a Abraham. Se centran en el dando a las personas una tierra, una semilla y bendición. Yo te daré una tierra que estará ocupada por siempre. Te daré una semilla y yo te daré una bendición, una semilla prometida para terminar estas promesas. Entonces podemos ver la reafirmación en este testimonio de Jacob. Él quiere que ellos tengan un entendimiento de que Dios se ha revelado a ellos y que Dios les ha dado promesas y que Dios va a ser fiel a esas promesas. Porque ellos están en Egipto. Ellos nunca han visto la tierra prometida. Ellos no saben cómo la tierra prometida. Lo único que ellos conocen es las riquezas de Egipto, la comida de Egipto. Tienen que ser dichos a ellos: esto es mejor, es mucho mejor de lo que Egipto es. Entonces él quiere que ellos sepan de las promesas de Dios. Y él quiere que sepan las promesas de Dios porque Él sabe que Dios es fiel en cumplir esas promesas. Dice acá 5, Dios es el que comulga con su pueblo. Dios tiene comunión con su pueblo. El Dios ante quien caminaron Abraham e Isaac de mi padre. No solo es un modo intelectual en de que uno conoce a Dios o solo busca a Dios una vez a la semana. Es un caminar con Dios día a día. Este Dios es el mismo Dios que se reveló a su bisabuelo y a mi abuelo. Ellos caminaban con Dios, era una parte de lo que era el caminar de su vida. No eran diferentes durante un tiempo del día, no eran diferentes en su caminar con Dios cuando estaban en su casa o cuando estaban fuera. Era el mismo caminar y no importaba la circunstancia. Era estar consciente de Dios en todo momento. Es tener un espíritu donde uno está preguntando qué es lo que Dios quisiera que yo hiciera en este momento. Es el caminar en el espíritu. Transmite esta misma idea Pablo en Galatas 5:16, que andad por el espíritu y no llevéis a cabo el deseo de la carne. No tiene uno que hacer los deseos de la carne, los deseos de la carne. Es un momento a momento dependencia en Dios. El abuelo de Abraham caminaba con este Dios. Isaac caminaba con este Dios. Dios no solo era el real tanto para Abraham como para Isaac, sino que también para Jacob. Y en la misma forma que ellos caminaban con su Dios, sus nietos pueden caminar con Él. Hay un elemento sexto aquí. Dios es un pastor para su pueblo. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Es una de las descripciones, es la primera vez donde Dios se habla como un pastor. Dios pastor es un pastor a su pueblo. Jacob sabía todo lo que uno tenía que saber de ser como un pastor, porque él tenía ovejas. Él fue un pastor 7 años por Raquel. Él sabía mucho de ser un pastor. Él era un pastor en lo que su familia expandía. Era una familia de pastores. Él sabía todos los detalles de cómo ser un pastor. Y él escoge a describir a Dios como un pastor. Dios es el pastor de su gente, de su pueblo. Hemos escuchado muchos mensajes de pastores que podemos ver. Pero sabemos de que un pastor es el líder de las ovejas. Él trae confort a las ovejas. Algunas veces tiene que cargar a las ovejas. Él trae comer y los trae a la grama correcta. Él se pone enfrente de las ovejas para cuidar de sus vidas. Él dará su vida por las ovejas. Se pondrá delante de las ovejas para alejar cualquier peligro. Da su vida por las ovejas. Los lleva a casa cuando es hora de irse a casa. Jacob era plenamente consciente de cómo cuidar a las ovejas y estaba completamente entrenado para lo que significaba el ser pastor, y describe a Dios como el pastor de su pueblo.
Ustedes saben el Salmo 23. Uno de los pasajes más familiares de todas las escrituras es la descripción de David, de Dios siendo un pastor para nosotros en el Salmo 23. Pero hay muchos más. Isaías 40:11. Isaías 40:11 dice, como un pastor, él cuidará a su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos y llévalos en su seno. Dirigirá suavemente a las ovejas lactantes. Dios es descrito numerosas veces como el pastor de su pueblo. Él los lleva al pasto adecuado para pastar. Dios no solo ha sido llamado pastor en el Antiguo Testamento, pero también puede mirar uno en el Juan capítulo 10, que él se equipara allí usando un término diciendo solo para Dios, pero se llama nuestro buen pastor. Él va en la palabra, él es el excelente pastor, el pastor amable. Él vino a dar su vida a sus ovejas y a ellas y a tenerla abundantemente. La oveja conoce la voz del pastor. Hay un aspecto de Jesús siendo nuestro pastor. Tiene un componente futuro. Dios es nuestro pastor para siempre. Miramos en Apocalipsis 7. Por esta razón están ante el trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo, y el que se sienta en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El pueblo de Dios que está sirviendo a Dios, miramos en capítulo 16, ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol caerá sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero en el centro del trono será su pastor, y él los guiará manantiales de la agua de la vida, y Dios enjugará cada lágrima de sus ojos. Dios, Cristo, siempre será nuestro buen pastor. Él siempre está ahí para atender a nosotros. Él nos guiará a la fuente de las aguas de la vida. Y Él nunca para siendo nuestro pastor. En capítulo 48, miren capítulo 48, Dios ha sido mi pastor toda mi vida hasta este momento. Dios siempre ha sido su pastor hasta en el momento en que él estaba lejos de Dios. Él tenía que guiarlo en el camino que ir, pero hasta en el medio de estar él viendo la muerte, Jacob puede decir, Dios siempre ha estado ahí siendo mi pastor. Entonces lo que él está diciendo es que Dios siempre está ahí. Uno puede tener confianza en él. Él es verdadero. Estos 6 de los componentes que tenemos. Una área más que quiero ver. Estos son diferentes aspectos que Él quiere que conozcan de Dios. Pero ahora en su testimonio que Él está dando a ellos, Él quiere que ellos sepan qué es lo que Dios ha hecho para cambiarlo. ¿Qué ha hecho Dios por Él? Porque Él no es la misma persona que fue antes. Quiero que miren el capítulo 4, porque fue algo que yo dejé fuera que tal vez se dieron cuenta. Él está diciendo que el Dios Todopoderoso que está en control, que está en completo control, Él es mi Dios, yo soy suyo, Él es mío, yo lo conozco personalmente. De todas las descripciones que Él podía dar de Dios, Él lo personaliza. No solo es un pastor que está afuera que nos mantiene en línea, es mi pastor. Él me clama a mí y yo lo clamo a Él. Hay una relación que las ovejas tienen con su pastor y el pastor tiene con sus ovejas. Quiero que vayamos a Juan capítulo 10 solo por un momento. Juan capítulo 10. Miramos la relación que Cristo tenía con su pueblo. En Juan capítulo 10, miren verso 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos y los míos me conocen. Yo conozco a los míos y los míos me conocen. Hay un aspecto personal. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, porque no son de este redil. Debo traerles también, y ellos escucharán mi voz y se convertirán en un rebaño con un pastor. Miren al verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y nadie es capaz de arrebatárselos de la mano del Padre. Yo y el Padre somos unos. Mis ovejas, mi pastor, ahí hay propiedad.
Yo los conozco, ellos me conocen a mí. Yo soy suyo y Él es mío. Nadie me los puede sacar de mi mano. Dios en Cristo es nuestro pastor. Cristo en Dios es nuestro pastor. Muchos pueden testificar de que antes de que conocían a Dios, sabíamos de Él, pero no decíamos de que Él era mi Dios. Él es mío, yo lo conozco. Por eso en el himno, Él dice, yo soy Él y Él es mío. Él escribe esto: amado con un amor eterno, atraídos por la gracia que aman conocer, Espíritu enviado por Cristo arriba, eres testigo de que es así. Oh, esta paz plena y preciosa de su presencia toda divina, en un amor que no puede cesar. Yo soy suyo y Él es mío. Y Él quiere decir a sus nietos de que Dios no es un concepto abstracto o un ser en su vida donde Él está allá afuera, lejos en algún lugar distante. Dios es real para Jacob. No solo para mí, pero tú también lo puedes conocer. Él es real. Y eso es lo que nuestros hijos tienen que ver. Una fe que es real en tu vida. Porque ellos pueden conocer de Dios. Ellos pueden ver cómo Dios está trabajando. Pero ellos no conocen de que Dios es verdadero. Piensan de que es solo algo tuyo, algo que tú haces. Pero Él sí es verdadero. Dice: el Señor es mi pastor. Es lo mismo con usted. Él me lleva a mí junto a las aguas tranquilas. Él restaura mi alma, Él restaura tu alma. Él me guía en los caminos de la justicia, por el bien de su nombre. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque el buen pastor está conmigo. El buen pastor está conmigo. Su vara y su bastón me consuelan. Porque Él te conoce por tu nombre. Él me conoce a mí por mi nombre. Hay una realidad en su caminar de que Él quiera que sus nietos sepan. Él no solo quiere que Él sepa lo que ha hecho, pero cómo Dios ha cambiado en su vida. Él quiere que ellos miren cómo ha cambiado Él su vida. Ya no soy el que era antes. Ahora estoy en un lugar donde no lo puedo dejar ir. Él tiene una relación que Él quiere pasar a sus nietos, pero comienza contigo. Comienzas con cómo tú miras a Dios. Es algo donde solo tú una vez a la semana haces lo que tienes que hacer, o es una realidad en tu vida los otros 6 días de la semana. Sos una persona diferente cuando estás en casa con tu esposa que cuando estás feliz en la iglesia con la sonrisa en tu cara. Eres una persona diferente en donde trabajas, en cómo sos, en lo que dices, o hay una consistencia, porque en toda área de tu vida estás caminando con Dios y Cristo está caminando contigo. Comienza contigo y una relación con Cristo. Por eso amo el bautismo, como vimos hace 2 semanas. Me gusta hacer las bodas, pero me fascina escuchar las historias de cómo Dios ha salvado una vida. Aquí donde estaba antes, estaba completamente perdido en mi pecado, pensando de que estaba yo independiente, de que yo podía realizar todo lo que yo quiera hacer, de que yo sabía el camino, de que yo puedo pero cuando vi que tan santo era Dios, no podía yo llegar a ese estándar que me llama, porque yo sabía de que dentro de mí yo era un pecador y que un día tenía que estar parado delante de Dios y ser juzgados. Y me daría cuenta que no llegó al estándar. Pero después yo pude ver qué es lo que Dios ha hecho por mí. Él tomó todos mis pecados, toda la condenación, toda mi vergüenza, y Él se lo puso encima de Él. Y Él pagó la condenación en un eterno infierno. Entonces comienza con uno. Entonces, si conoces a Dios, uno tiene que preguntar, entonces, ¿cómo estoy viviendo mi relación con Dios? Tu caminar con Cristo no solo termina en el día que sos salvo, pero es día a día. Especialmente tus hijos van a estar viendo ese caminar en tu vida. Podemos enseñarles a nuestros hijos, no solo ha cambiado mi vida, pero Él sigue cambiando mi vida, porque yo sigo caminando con Él día a día. Porque cuando yo estoy débil, Él es fuerte. Eso es lo que Él está subrayando. Porque Él va a llegar a un momento cuando va a adoptar como hijos iguales a los hijos de José. Porque Él quiere darle una porción doble a José. Y que va a entrar por Efraín y Manasés.
Él va a poner esa fundación de que ellos son parte de las tribus de Israel. No solo un pasaje que uno puede tirar, especialmente capítulo 49. Padre, siempre es fácil decir, hay mucho más que decir, pero cuando miramos de que tú eres Dios, de que es accesible, un Dios que podemos venir delante de ti por la fe que tenemos en Cristo, de que podemos proclamar el mensaje del Evangelio a una persona que está doliendo. Si tú estás hoy acá con dolor y no has dado tu vida a Cristo, si hay alguien aquí que no ha dado su vida a Cristo y que hoy día morirá y no supiera dónde va, te pido que por favor tú le des un entendimiento. Te pedimos de que por favor ellos puedan hablar con alguien aquí para que podamos abrir la palabra junto, de que no es lo que uno hace que nos pone delante de Cristo, sino que es por medio de Jesucristo que Él nos da la vida eterna. Es por medio de su redención, por medio de su sacrificio en la cruz, de que podemos ir delante de ti. ¿Cómo es mi vida, Cristo? ¿Qué van a decir de que mi vida representó? ¿O van a decir qué vida tan maravillosa que Él caminó con Dios y Dios caminó con Él?